días. Buenos días. ¿Cómo están todas y todos? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Bien, Todo, gracias. bendito Dios, gracias. Pues aquí con el gusto de siempre de trabajar un ratito con ustedes. Estoy esperando no sé, qué materia tienen ahorita. ¿Qué materia tienen previa a esta? Amparo. Paro, profesora. ¿Con Blanquita? Sí. Siempre estamos y Blanquita los deja salir un poco tarde, ¿cierto? Entonces, siempre les doy como un par de minutos, 3, 4, 5 minutos para que Blanquita cierre y ya podamos entrar. Es que está complicadísimo esto de terminar una clase y entras a la otra y andas brincando con todas las clases. Es pesado, es pesado. Y ahorita dije, ay, les voy a dejar un par de minutos a los muchachos. No sé, me imaginé que tenían clase con Blanca Laura, con la doctora Blanca Laura. Dije, bueno, posiblemente tengan clase con ella. O, ¿quién a veces está? ¿Llevan filosofía del derecho? Aún no. No. Les toca, ¿no, verdad? Entonces, más o menos nos toca casi siempre a los mismos profesores, los mismos alumnos. Y por eso nos comunicamos, ¿cómo te va? Pues me tocó un grupo extraordinariamente bueno, o me tocó un grupo que pues, no quiere trabajar, o es un grupo. Así nos comunicamos. Entonces andamos buscando siempre formas de ayudarnos entre nosotros mismos para motivar a nuestros alumnos a que trabajen. Está difícil ahorita. Hoy, Litsi, qué bonita mi niña que le estoy viendo. Hermosa. Gracias. Qué bueno. Fíjense que es complicado realmente, pues, trabajar a distancia. Se nos ha hecho muy pesado. A mí se me ha hecho muy pesado. Yo se los explicaba a mis alumnos de posgrado, doy clase de posgrado. Le digo, me ha costado muchísimo trabajo, sobre todo en la materia de internacional privado, enseñar los casos. La forma de solucionar los casos de conflicto de leyes es complicadísimo. Por más que les dije tal, no pudieron. Y la mayoría reprobó los casos. Dice, santo Dios, ¿cómo le hago para que se entienda? Bien difícil, me ha costado mucho trabajo. Es pesado dar las clases así, muy, muy pesado. No hay nada como la clase presencial en la que tú detectas al alumno, ves si te está captando, no te está captando. Platicaba yo incluso el día de ayer por la tarde con los alumnos de posgrado. ¿Cómo sé que mis alumnos están tomando la clase? ¿Cómo sé que están conectados y que no se fueron a dormir? O sea, no lo sé. Claro, realmente el avance es para ellos. Yo ya estoy más allá del bien y del mal. Pero a mí lo que me interesa es que mi alumno aprenda, porque finalmente ese es el objetivo de dar las clases, de que nuestros alumnos aprendan. Isis, déjenme admitir a Isis. Es una alumna que no ha de estar, es nuevecita, me imagino. Pero, Isis, ¿ya entraste? Sí, profesora, muchas gracias. Perfecto. ¿Ayer pidiste entrar o no? No, profesora. Perfecto, porque vi a alguien que pidió entrar, pero cuando yo quise darle la oportunidad, se me quitó de la pantalla y ya no pude. Pero qué bueno que pudiste entrar. Pues entonces estamos en esto, que realmente se nos ha complicado un poquito las clases así a distancia. A mí me gusta más la clase directa. Me gusta mucho la clase presencial, pero bueno, vamos a trabajar así un poquito. Realmente ahorita como es la parte introductoria, pues no cuesta trabajo, hay que estar tomando notas. Es lo que les decía hace rato a sus compañeros del primer grupo. Tengan un cuaderno y hagan anotaciones. Hagan anotaciones y no se graben las cosas. Sí les voy a pasar las diapositivas, pero lo hago el día viernes. Y si no lo paso en este viernes, lo hago hasta el siguiente viernes. Y entonces ustedes tienen, ¿qué clase vimos el día de hoy? Empezamos con introducción, vimos sociedad internacional, comunidad internacional, vimos un aspecto de la ONU, tal. Entramos a ver lo que es el fundamento, no, perdón, no el fundamento, no. Vimos los objetivos que persigue el derecho internacional y el día de hoy vamos a ver el fundamento y la particularidad de la sanción.
Esos serían los temas y así van llevando un control de su aprendizaje, porque es importante que aprendan, ahora sí que aprendan a aprender. Entonces, de esta manera les va ayudando bastante la forma como se hace más fácil captar las cosas. Y que te recuerden, no confíen en la memoria es velidosa, a veces te falla, es infiel, porque te cambia muchas veces los aspectos. Entonces, nada como que tengas tu cuaderno y que digas, vimos el fundamento. El fundamento que se basa en la voluntad y en la reciprocidad. Perfecto, ya puedo manejarlo. Es importante que se vaya viendo todo esto, esta forma. Jóvenes, les paso lista, ya tengo el quórum, les estaba esperando que tener el quórum. Ahora sí les paso lista, please. Anótense, por favor. Un poquito sobre el temario. Ahora sí. Ayer nada más lo señalé, más o menos para que tuvieran ustedes un poquito del conocimiento del temario, dándoles la oportunidad también de que lo pudieran revisar. Y ahora sí, pues realmente nuestra materia comprende 24 temas. Empezamos nosotros con conceptos básicos y nociones fundamentales del derecho internacional, que es algo sencillo, lo manejamos rápido. Brincamos a la historia del derecho internacional. Es algo muy interesante toda la historia, es un poquito darles como el panorama de cómo surge, por qué surge y para qué surge. Pasamos por las fuentes del derecho internacional y luego vienen otros temas hasta antes de los sujetos del derecho internacional, que es donde ustedes entran a trabajar, porque son ustedes los que van a trabajar ese tema, van a exponer con equipos, por ejemplo, el Estado acepta hasta 5 o 6 miembros, más adelante les paso la lista, y estos jóvenes van a tener una gran responsabilidad aquí en el manejo de todos estos temas. Cuando terminamos de ver sujetos del derecho internacional, los temas que me brinqué no significa que no los vea. Los dejo y me brinco a sujetos, porque una vez que se manejan los sujetos, perfectamente pueden entender qué son actos jurídicos unilaterales, qué es la responsabilidad internacional y cómo se manejan los órganos de las relaciones internacionales. Pero una vez que ya manejamos los sujetos, están en aptitud plena de entender estos temas que nos brincamos. Y ya de ahí pasamos, por supuesto, a qué es les explico un poquito sobre, fíjense que hay el derecho del mar, también lo manejamos dentro del derecho de los estados. También manejamos derecho aéreo y espacial dentro de los sujetos del derecho internacional. Y lo que más me llama la atención acá, déjenme mover esto, sería sobre todo la solución pacífica de controversias, el problema de la guerra, que voy a darles todo lo que es el derecho de la guerra, y yo termino con el desarme y el derecho nuclear, que también son temas muy controvertidos. Y el último de los temas es la política exterior de México. La política exterior de México la voy tratando en muchos temas, no como un tema concretísimo, sino que constantemente les digo, y esto es política exterior, y dentro de la política exterior de nuestro país se manejan estos elementos. Entonces la voy manejando y ya después hago como un cierre dentro de ese tema concretamente. Y con eso terminaríamos nosotros el desarrollo. Es muchísimo material, tiene muchísimos temas, muchos subtemas. Por eso les dejé el día de ayer que revisaran, para que vieran todo lo que vamos a manejar, es muchísimo. Y dentro de la bibliografía, ayer les comenté que no tengo un autor favorito, tengo varios. Tengo varios favoritos y el más utilizado por su servidora es el libro del maestro Modesto Seara Vázquez. El maestro Modesto Seara Vázquez maneja del tema 1 al tema 24, es decir, todo nuestro temario. Me interesa mucho, platiqué hace algunas semanas con la gente de Porruga
para ver si había alguna nueva edición, porque ya es viejito el libro del maestro Seara Vázquez. Y me dicen, pues sí, tenemos, en el 21 iba a salir la edición nueva de Seara Vázquez, pero no salió. Entonces les dije, ¿qué pasó? Si va a haber nueva edición. Me dicen, sí, en este 22, no sabemos exactamente en qué mes, pero vamos a tener una nueva edición. Dije, pues me interesa para ver si hay alguna actualización. Dice, pues solo en cuestiones del derecho de la guerra. Ah, perfecto. Entonces, para ir viendo estos aspectos. Otro de los autores que me gusta muchísimo, aparte del maestro Modesto Seara Vázquez, ustedes lo pueden ver aquí en su temario, es el del maestro César Sepúlveda. También extraordinario. También el maestro César Sepúlveda maneja del tema 1 al tema 24, es decir, todos los temas del temario. El maestro Modesto Seara Vázquez es extraordinario realmente para manejarlo. Siempre me ha gustado y siempre les hago este comentario al respecto. También tenemos otros maestros mexicanos. Por ejemplo, el maestro Carlos Arellano García tiene 2 cursos, primero y segundo cursos, que manejan, el primero maneja del tema 1 al tema 8 y el segundo del tema 9, al tema 22. Es buenísimo el maestro Carlos Arellano García, extraordinario, también maestro, doctor, excelente internacionalista, fue mi maestro. No tengo más que reconocimientos para el maestro Carlos Arellano García. Extraordinario, la verdad. Y también pueden, una forma muy fácil es algo feo, algo sencillo de empezar a manejar el derecho internacional, es con el libro de la hoy ministra, la doctora Loreta Ortiz Saller, que en su libro de Derecho Internacional Público, ella maneja concretamente así los temas. Tenemos el tema 1, el 4, del 4 al 9, tenemos el 12, el 13, el 14 y el 20. Es decir, ella no maneja todos los temas de nuestro temario, pero sí hace aportaciones interesantes a algunos de estos temas. Entonces ahí estaría la bibliografía. Vamos a manejar como legislación forzosa la Constitución y, por supuesto, vamos a manejar el Tratado de Libre Comercio, el nuevo Tratado, el TEMEC. Vamos a manejar el TEMEC, algunos aspectos del TEMEC. Generalmente me gusta la solución de conflicto de leyes en materia de inversión. Es el tema que me gusta del Tratado de Libre Comercio, porque ustedes van a llevar, no sé si están llevando comercio exterior. ¿Están con comercio exterior o no? No. La llevamos el semestre pasado. La llevaron ya, ¿verdad? Entonces ya yo parto del supuesto de que ustedes ya conocen mucho del comercio exterior y que, por supuesto, los tratados son fundamentales para manejar esto. Entonces yo solamente me refiero concretamente en el TEMEC, jalo hacia la solución de conflicto en materia de inversión. Algunas cosas es lo que manejamos. Entonces espero que con esto damos cumplimiento al manejo o a la explicación del temario, que ya espero que lo hayan revisado, y si no, ya aquí lo señalamos muy grosso modo cómo vamos a utilizar nuestro temario. Entonces, para que tengan este conocimiento. Y espero que más o menos les ayude. Y ya expliqué cómo vamos a hacer la evaluación. No sé si tengan alguna pregunta antes de empezar la clase. No, maestra, gracias. Gracias, Edgar. No, muchas gracias. Gracias, Litsi. Entonces, si no, empezamos para compartirles la presentación. Dejen ponerle que sí, vamos a permitirle, porque si no, luego estoy presentando, pero no se ve nada. Entonces, miren hasta dónde llegué ahorita con los jóvenes. Nosotros vamos a empezar con esta aquí. La anterior fue objetivos. ¿Se acuerdan de los 6 objetivos de nuestro derecho internacional público, que son sencillos? Y empezamos con con el fundamento, que es el tema de hoy. Acuérdense, yo sugiero que tengan un cuaderno donde puedan hacer las anotaciones correspondientes. Como cuando tenemos ahí en clase, yo generalmente no dicto más que algunos conceptos,
dejo que escriban lo que quieran escribir. Entonces es bueno que tengan un apoyo ahí escrito. Y vamos a empezar con este tema, el fundamento del derecho internacional público. Aquí voy a manejar estos dos elementos. La eficiencia y la eficacia de nuestra materia ha sido un tema sumamente discutido a lo largo de la historia y que aún en la actualidad continúa provocando grandes polémicas. Sin embargo, su fundamento se basa, es decir, ¿en qué descansa el manejo del derecho internacional? Yo les pongo aquí que el fundamento de nuestra materia descansa en la voluntad de los estados. Por eso dice, en la fuerza obligatoria, dice, en la fuerza obligatoria del derecho internacional público, deriva de la voluntad de los estados. Y para que una norma se aplique obligatoriamente y no se mantenga como una simple norma moral, es decir, jóvenes, a ningún estado se le obliga a establecer relaciones con los demás estados. Los estados se unen a ciertos grupos o a ciertos, no sé si llamarles bloques, si hablar de comunidades, y lo hacen de manera voluntaria, porque esperan alcanzar fines propios, fines comunes. Entonces, la voluntad es un fundamento para establecer las relaciones internacionales. Esta voluntad es libre de pertenecer a este grupo. Es como cuando quieres formar parte de un club y el club tiene reglas. Si tú quieres formar parte de ese club, tienes que respetar esas reglas, pero tú entras a ese club de manera voluntaria. Nadie te obliga. Tú lo haces y aceptas cumplir con los requisitos. Por eso les pongo aquí en el segundo párrafo, el derecho internacional público es un derecho consensual, es decir, otorga libremente su consentimiento. Dice, el derecho internacional público es un derecho consensual, fundamentalmente en que la voluntad de los sujetos del derecho internacional tiene eso como una base de la aplicación de sus normas, la voluntad. Entonces, este es el primer fundamento. A ningún estado se le obliga a formar parte de ningún bloque si no quiere. Él decide a través de su libre voluntad y otorga su consentimiento. Ese es el primer fundamento. Y el segundo, vamos a verlo, miren. Dice, la única razón para que los estados se vean forzados a respetar en forma continua y general el derecho internacional es por la necesidad de reciprocidad. Esto es fundamental. Este es el segundo fundamento. Aparte de que los estados de manera libre expresan su voluntad de formar parte de un grupo de estados, lo hacen con un propósito que es recíproco. Es decir, esperan recibir el mismo trato. Si ellos tratan bien a un estado, esperan que este estado responda recíprocamente otorgando el mismo trato. Eso es muy importante. Entonces, el fundamento del derecho internacional se basa en la voluntad libre de los estados y en la reciprocidad. Eso es nada más el fundamento, no tiene más. Si yo pregunto en el examen, diga usted cuál es el fundamento del derecho internacional público, la respuesta es la voluntad de los estados que otorgan a través del consentimiento y, por supuesto, en la necesidad de la reciprocidad. Ese es el fundamento. ¿Me expliqué, jóvenes? Sí, Sí, profesora. maestra. Gracias. Sí, profesora. No espero que tengan ningún problema. Es facilito entender esto. No les escribo tanto para no confundirlos. Y miren aquí. Para los estados sí existe la amenaza de sanción, ya que al dejar de cumplir tácita o expresamente una norma del derecho internacional, otorgarán a los demás estados la facultad para proceder de igual manera contra él. Por tanto, el derecho internacional es respetado por los estados para que los demás lo respeten a sí mismo por reciprocidad. Esto es, realmente no hay como una sanción que se pueda imponer a ellos como las que tenemos establecidas en nuestro Código Penal.
Sí, hay una forma de sancionarlos, por supuesto que sí, pero realmente cuando los estados de manera libre, voluntaria, deciden formar parte de un organismo, de un cuerpo, de una región, etcétera, lo hacen de manera libre, cumpliendo con las normas. Y si dejan de cumplir con estas normas, los demás estados se sienten, por supuesto, con todo el derecho de retirarle el visto bueno que deben de tener. Entonces, hay que cuidar mucho este trato. Ahorita lo van a entender con esta otra figura. Esto sería el fundamento. Esto que acabamos de ver es el fundamento, que nada más se basa en la voluntad y en la reciprocidad. Y luego tengo aquí la normatividad. Aquí es muy importante la normatividad del derecho internacional. Miren, el derecho internacional público, como todo derecho, es un conjunto normativo destinado a regir una realidad social, pero es al mismo tiempo un producto de esa realidad y debe responder a las necesidades que surjan de la vida internacional. Esto es cierto. Me voy a ir al derecho interno para explicar un poquito sobre el fundamento de este movimiento que tiene el derecho, y cómo va más allá de ir regulando estas conductas, sino que a veces va anticipándose a la realidad social. Y cuando surge una nueva figura, tiene que regularla. Por ejemplo, en materia penal, cuando a nosotros nos empezaron a hablar de sociedades delictivas o asociaciones delictivas, pues no teníamos más que el pandillerismo como asociación delictuosa. Y eso era para nosotros la forma como se podía dar una asociación. Con el paso del tiempo se va creando una figura que es toda una empresa del delito. Y se van creando una serie de figuras que la van normando, es decir, le van dando una normatividad a la empresa del crimen. Surge el crimen organizado, surge esta empresa del delito. Y por supuesto, el derecho tiene que crear una norma que regule a esta figura y surge precisamente el delito de crimen organizado. Entonces vean cómo el derecho es movimiento. El derecho siempre está regulando lo que se da dentro del contexto social. Siempre, siempre lo va a hacer. Entonces tiene que estar siempre de alguna manera moviéndose para ajustarse a los cambios sociales. Ahí tenemos esas normas que van actualizando. Y en el derecho internacional no es la excepción. Surgen figuras que tienen constantemente que irse manejando y el derecho internacional lo hace también. Miren aquí. Para entender el fenómeno jurídico internacional como todo fenómeno jurídico, hay que pensar en él en términos dinámicos. No puede concebirse al derecho internacional como un conjunto normativo estático, sino como algo en constante transformación para adaptarse a la realidad cambiante. Sí, lo que les señalo. El derecho no se queda tal cual, sino que va modificándose como cambian las condiciones en la sociedad. Siempre hay transformación. Y el derecho internacional, repito, no es la excepción. Surgen condiciones diferentes y ahí está la normatividad nueva. Entonces, ¿cuál es la normatividad en la que se basa nuestro derecho? Pues se basa en los tratados y en la costumbre. Generalmente los tratados, bueno, son interpretaciones libres por parte de los estados que de alguna manera quieren regular ciertas condiciones laborales, de tecnología, de económicas, no sé, muchas cosas se manejan a través de los tratados. Y lo que no se maneja en los tratados le queda la costumbre. Para nosotros en derecho internacional, la costumbre y los tratados son la norma internacional. No tenemos más. O los tratados o la costumbre. Esa es la normatividad. ¿Queda claro? Sí. Sí, profesora. Sí, profesora. Tenemos otra cosa. Y vamos a manejar, por supuesto, los tratados y la costumbre como fuentes del derecho más adelante. Ahora, este es un tema que se presta a muchísima discusión también.
hablan de la inutilidad del derecho internacional porque no tiene un catálogo de sanciones como se están establecidos en el derecho penal, en el que tenemos un código que habla de delitos y las sanciones que le corresponden. No. Aquí por eso el tema es particularidad de la sanción. Quiere decir que hay una sanción, pero que es muy especial la forma de castigo. Entonces, desde el momento en que lean ustedes particularidad de la sanción, significa que están dentro del campo del derecho internacional y que se va a castigar, pero de una manera diferente. Por eso está aquí, dice, en cuanto a la sanción de la norma internacional, es frecuente escuchar las críticas relativas a una supuesta falta de sanción y a una constante violación de las normas internacionales que llevan a los críticos en la apariencia lógica de afirmar la inutilidad del derecho internacional. Pero estos errores tienen su origen en el desconocimiento de la naturaleza y función de la norma internacional. Significa que sí se castiga la mayoría de las violaciones a las normas del derecho internacional. Y digo mayoría porque sí, efectivamente, hay conductas que quedan fuera de sanción. No se castigan, sobre todo tratándose de países poderosos. Miren, a este respecto hay que recordar que en primer lugar el derecho internacional público no solo es el derecho del conflicto, sino también el de la cooperación. Y este es el término que quiero que manejen, el término cooperación. Y sí, es verdad que muchas normas internacionales se violan, pero también es cierto que hay muchísimas más que se respetan y se aplican cada día. ¿Por qué? Porque a los estados les interesa que se aplique y cuando algún sujeto actúa en forma contraria a esas normas de cooperación, la sanción viene en forma natural al quedar el sujeto en falta, excluido del juego de la cooperación. Y miren, les voy a poner un ejemplo simple, pero que les va a ayudar a entender esto del juego de la cooperación. Imagínense que estamos en clase presencial y que un joven me pide 100 pesos prestados para lo que necesite. Y yo le presto los 100 pesos y ahí está todo el grupo viendo la transacción del préstamo. Y que este joven me dice, profesora, te los pago la próxima quincena, que es cuando yo recibo mi sueldo y yo te los pago. Sí, está claro, no hay ningún problema. Llega el día de la quincena, no me paga nada, no me importa, no los necesito. Pasa un mes, pasan 2, pasan 3, ya casi vamos a terminar el semestre y pues necesito hacer un pago y me faltan 100 pesos. Y le recuerdo a este joven, le digo, fulanito, ¿te acuerdas que te presté hace como 3 meses 100 pesos? Y él me dice, ¿cuándo? No, a mí no me prestaste nada. Sí, te presté 100 pesos que necesitabas para quién sabe qué. No, estás equivocada, no, a mí no me prestaste nada. Ah, no, bueno, está bien, no pasa nada. Y ahí se quedó la falta de pago. Sin embargo, a los 15 días este mismo joven le pide a uno de sus compañeros un préstamo. Y le pide a ese compañero si le presta 100 pesos. ¿Cuál es la respuesta de este compañero? Negarlo. ¿Por qué? Porque dice, no te presto porque tú no pagas. ¿Cómo que no pago? No pagas. Tú le debías a la profesora 100 pesos y te negaste. Te olvidaste de cumplir, por lo tanto quedas fuera de la cooperación. No, yo no te presto nada porque tu fama ya trascendió como un sujeto que no cumple con las normas. Y si un Estado trasciende de esa manera, como un Estado que no cumple o que no respeta, los demás estados lo dejan fuera de la cooperación. No sé si con esto les queda claro, jóvenes. Sí, profesora. ¿Sí? Sí, maestra. Bastante claro, gracias. Perfecto. Yo creo que con esto les va ayudando un poquito del juego de la cooperación, para que se vean, esto es la particularidad de la sanción. Así es como castigan. Por supuesto, jóvenes, tenemos un tribunal, que es la corte, que establece sanciones, por supuesto, precisas
cuando se violan normas de derecho internacional. Y sí hay castigos exprofesos muy fuertes, sobre todo algunos económicos, que es lo que les duele muchísimo a los estados. Pero en este caso es para que vayan viendo por qué hablamos de particularidad de la sanción. Es una forma diferente de castigo, pero finalmente hay una sanción. Y les voy a poner un ejemplo también de cómo funciona esto de la cooperación. Miren, imagínense ustedes a un león que tiene su manada y que pues tiene a sus hembras y demás, tiene a sus crías, todo muy padre. ¿Qué pasa cuando un león más joven reta a una pelea por quedarse con la manada de león macho viejo y lo vence? Es condenar al león viejo a muerte, porque lo expulsan de la manada. Y un león macho viejo no va a sobrevivir mucho si no hay esta cooperación que se da dentro de la manada. Por eso es lo mismo que le pasa a los estados. Los estados no pueden quedar fuera de la cooperación porque tal vez no mueran, pero sí les va a costar muchísimo trabajo sobrevivir. Entonces, por eso es tan interesante esto de la particularidad de la sanción. Y luego, miren, en virtud de la cooperación internacional es cada vez más intensa y por ello la cantidad de normas de cooperación aumenta cada vez más. Es indudable que tiene una importancia creciente dentro de la totalidad del derecho internacional. La cooperación es la base, fundamentalmente, de todas las relaciones internacionales. A través de ella, los estados se complementan, van creciendo, interactúan, etc. No pueden quedar fuera de la cooperación, porque es condenarlos como a león, condenarlos prácticamente no a sobrevivir o a sobrevivir con muchísimas dificultades. Entonces, por eso es particularmente la sanción. Espero que les haya quedado claro. Si quedó claro, porque ahora voy a entrar a este tema. Yo sé que no les gusta muchísimo la historia, pero es interesante ver el contexto en el que nos estamos moviendo actualmente. Miren, cuando nosotros empezamos a enseñar derecho internacional, casi siempre, el derecho internacional se empieza a enseñar en el siglo XIX a partir de los acuerdos de Westfalia. Es Westfalia, algunos le llaman Westfalia, no importa, no pasa nada, pero son los acuerdos de Westfalia de 1648. A partir de estos acuerdos se dice que se empieza a estudiar el derecho internacional. A partir de ellos. Todo lo demás es como una serie de antecedentes no relevantes, pero cuando se da ya la paz y se firman los acuerdos de Westfalia en 1648, estoy en el siglo XVII, es cuando del siglo XVII ya se empieza a manejar a partir del siglo XIX el estudio un poquito más, con más carácter del derecho internacional. Es a partir de entonces de los acuerdos de Westfalia de 1648 cuando el derecho internacional empieza a ser tratado. Basta recordar que los antiguos egipcios, fíjense cómo esta civilización extraordinaria va a manejar, fíjense, si bien es cierto que vamos a manejar a partir de los acuerdos de Westfalia de 1648 el manejo del derecho internacional, yo me voy a ir un poquito más atrás para ver cómo se manejaba ya el derecho internacional. Miren, por eso les pongo aquí, basta recordar que los antiguos egipcios regulaban sus relaciones con otros pueblos a través de los tratados. Y aquí llama la atención, estoy en el año 1272 a.C. y tengo esta figura, tratados. ¿Cómo? ¿Cómo establecían ya relaciones estos pueblos antiguos? A través de tratados. Y sí, vamos a encontrar un tratado de alguna manera que nos puede servir de ejemplo, el celebrado entre Ramsés II y el rey de los hititas Hattusil, esto en el año 1272 a.C. Ahí encontramos este tratado que regula relaciones entre estos dos pueblos. Increíble.
Asimismo, vamos a encontrar dentro de los egipcios que realizaron tratados, pero en materia de extradición de criminales. Y llama la atención la figura extradición. ¿Por qué? Porque hoy en día manejamos la extradición como un respeto a la soberanía interna de los estados, de tal suerte que cuando un fulano, un individuo cometió un delito y huye y se introduce a otro estado, pues no pueden las autoridades del estado donde se cometió el delito invadir la soberanía del otro estado, sino tiene que haber una petición formal de extradición para que le sea devuelto el sujeto. Es un respeto a la soberanía de los estados. Jóvenes, estoy en el año 1272 a.C. y ya manejan la figura de la extradición. Esto es algo extraordinario. Por eso lo estamos manejando dentro de la evolución del derecho internacional. Luego, me brinco de civilización, me voy a Grecia. Fíjense que en Grecia, pues en Grecia es catalogada como una de las civilizaciones con más avance en todos los aspectos del conocimiento, de todo. Y realmente aquí en Grecia lo que llama la atención es el trato que se daba entre los mismos pueblos que tenían el mismo tipo de cultura. Si formaban parte de este mundo helénico, todos recibían como un trato, era como una comunidad que se caracterizaba por identificarse culturalmente. Y entonces tenían como el mejor de los tratos. Pero este trato cambiaba cuando se trataba de pueblos ajenos, extraños. Los consideraban inferiores y por lo tanto indignos de una protección de las instituciones griegas. Entonces, únicamente los derechos se reconocían para las civilizaciones que estaban dentro del aspecto del mundo helénico. Si no estaban dentro de se consideraban grupos bárbaros. Esto lo manejo en esta lámina. Dice, la actitud de superioridad helénica ante los bárbaros era sostenida incluso por los grandes pensadores como Aristóteles y Platón. Efectivamente, para que nosotros podamos entender la historia, no podemos manejar la historia desde la perspectiva actual. Para que tú entiendas las condiciones y el pensamiento de la época, te tienes que colocar en la misma época que vas a criticar, para que veas cómo era el pensamiento de esa época. Es interesante, porque es muy fácil criticar desde el siglo XXI para criticar a la gente del siglo XVIII. No, ubícate en el contexto del siglo XVIII y ponte los zapatos del siglo XVIII y desde la perspectiva del siglo XVIII haz tu análisis. Si no, no funciona así la evolución ni el análisis de la historia. No. Por eso cuando ustedes critican o la gente criticamos a Aristóteles y a Platón, pues lo debemos de hacer desde su época. Y realmente si nosotros vemos a Aristóteles o a Platón, jóvenes estaban dentro del contexto de lo permitido, de lo real. Aristóteles, él valoraba y aceptaba y reconocía la esclavitud. Es decir, sí aceptaba que existiera la esclavitud y era uno de los grandes filósofos, defensores de la libertad, etcétera, pero reconocía la esclavitud y la validaba. Es algo increíble. Fíjense, haciendo alusión ahorita a Aristóteles, cuando nosotros leemos las obras de Aristóteles, vamos a encontrar una que se llama Ética Nicomaquea. Yo generalmente cuando imparto ética, dejo a mis alumnos leer Ética Nicomaquea, que es un libro pequeñito, delgadito, son 10 libros, así se llaman los 10 libros de Ética Nicomaquea, pero es un libro, cada libro tiene 3 hojitas, o sea, imagínense, es un libro muy pequeño. Pero es un libro extraordinariamente valioso porque habla de una figura, habla de un objetivo que persigue el ser humano, que es la felicidad. Es tan subjetiva la felicidad que dices, ¿cómo defines la felicidad? Es algo increíble. A lo mejor a ti te hace feliz ver un nuevo amanecer,
A lo mejor a otro la felicidad radica en tomarse una taza de café, qué sé yo. La felicidad tiene 50,000 caras. Y Aristóteles habla de la felicidad, de la búsqueda constante de la felicidad. El hombre siempre anda en busca de la felicidad. Tan importante es ese libro que realmente existe de Aristóteles, que fue llevado al cine, primeramente escrito por Umberto Eco, un escritor, dramaturgo, excelente señor italiano. Umberto Eco escribió El nombre de la rosa. No sé si han oído esta obra o visto la película, El nombre de la rosa, o no. Es muy vieja ya, muy vieja. Es una película que fue protagonizada por uno de los grandes actores de la época. Extraordinario los dos personajes principales. Que es esta obra del... ¿Sí han oído hablar del nombre de la rosa? No, maestra. Es una obra que me gustaría muchísimo que si tienen la oportunidad de verla, la pueden bajar ahí, la pueden ver en Netflix o la pueden pedir, no sé. Es una obra extraordinariamente hermosa. Sirve para ubicarnos a nosotros en el contexto de las distintas religiones de la época, cómo se manejaba el conocimiento y quiénes tenían acceso a ese conocimiento. El nombre de la rosa es una obra extraordinariamente bella que te ilustra y cómo se dan las muertes, porque todo inicia con una serie de muertes extrañas y llaman a un monje que va a hacer la investigación de que consideran que las muertes están siendo ocasionadas por fuerzas malignas. Y entonces mandan llamar a un monje, no les quiero echar a perder la película, pero mandan llamar a un monje para que haga la investigación de por qué se están dando estas muertes. Y llama la atención más adelante que una de las obras que van a desarrollar estas muertes es precisamente la obra de Aristóteles, esta obra de la búsqueda de la felicidad. Entonces, a raíz de esto vienen una serie de acontecimientos muy interesantes. Y si ustedes tienen oportunidad de verla, deleítense mucho con todos los aspectos arquitectónicos, eclesiásticos, la forma de hablar, todo cómo se manejaba en la época que está contada El nombre de la rosa. Extraordinaria, ojalá y tengan la oportunidad de verla y pudiéramos platicar al respecto sobre las distintas religiones, los puntos de vista y sobre todo cómo utilizaron esta obra de Aristóteles. Sería interesante. No quiero hablar más por si tienen la idea de verla, la platicamos más adelante. Bueno, entonces esto sería de cómo incluso estos filósofos sostienen esta superioridad de los griegos. Dice, no obstante, la necesidad permitió el desarrollo de algunas instituciones destinadas a facilitar el intercambio con pueblos que no por ignorarlos o menospreciarlos iban a dejar de existir. Siempre hay algo que necesitas y que no produces y que lo tiene a lo mejor el vecino país, pues a lo mejor ignorante o lo que sea, pero que tiene lo que tú necesitas. Y entonces tienes que establecer relaciones con ese pueblo ignorante, porque finalmente tienes una necesidad y ese pueblo ignorante tiene el producto que tú necesitas, Estado. Y entonces ahí empiezan a establecer las nuevas relaciones. Por eso les pongo aquí, así respecto al derecho de la paz, se desarrollaron instituciones como las de las inmunidades diplomáticas, el arbitraje, el derecho de extranjería, etc. Fíjense, ahorita tal vez no les llame la atención, pero esta figura de las inmunidades diplomáticas las voy a manejar a partir de un tratado, de una convención de Viena sobre derecho diplomático de 1961. Hasta 1961, estas inmunidades quedaron plasmadas en esa convención. El arbitraje es una figura que siempre hemos manejado y que ahora está muy institucionalizada
Tenemos arbitraje interno, también arbitraje internacional, con grandes, con grandes instituciones que llevan a cabo el arbitraje. Y es también un medio de solución de controversias. El derecho de extranjería, que es el que manejo dentro del derecho internacional privado. Este derecho de extranjería realmente es extraordinario todo lo que hemos tenido en el transcurso de la historia del derecho internacional. Entonces es como el panorama que les estoy mostrando de esto. ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta? No, maestra, Creo que gracias. no, profesora. Gracias. Gracias a ustedes. Y vamos a empezar con este. En Roma ya vimos Grecia. En Roma, fíjense que aquí en Roma, que también es una excelente institución y una civilización extraordinaria, aquí a diferencia de los griegos, va a tener otra forma de manejarse. Aquí no se daba la dualidad de sociedades internacionales. Esto de la dualidad es decir, existen dos mundos, el helénico y el bárbaro, para los griegos. Sino que en Roma se habla de un imperio. Ellos manejaban, y por eso tenían tantos pueblos conquistados, porque hablaban de un imperio. A ellos no hablaban de esta dualidad de pueblos inteligentes y pueblos tontos, no, como los griegos, no. Ellos hablaban o tenían muy definida su vocación de imperio universal. Y aquí les señalo que aunque las instituciones experimentan una evolución a lo largo de la historia romana, puede señalarse que la competencia de las relaciones internacionales reposaba en el pueblo y en el Senado. Aquí vamos a ver quiénes se encargan de las relaciones internacionales. Realmente tenemos al pueblo y por supuesto el Senado, que son los que se encargan de establecer las normas sobre las que se van a establecer las distintas relaciones. Por eso hablamos de un imperio universal. Es genial este pueblo romano. Y ya, vean cómo voy avanzando rapidísimo. Dice, el siglo XIX ya es de pleno desarrollo del derecho internacional, pero concebido como un instrumento destinado a reglamentar relaciones entre los países poderosos. Ya el siglo XIX, nosotros, por eso a partir del siglo XIX, jóvenes, empieza a enseñarse el derecho internacional, porque ya tiene una serie de instituciones muy claras y hablamos ya de las relaciones entre los estados. Y ya el siglo XX se abre medio de los intentos de reglamentación de la guerra emprendidos en las dos conferencias de paz de La Haya, la primera de 1899 y la de 1907. Entonces ya el siglo XX habla precisamente de la regulación del derecho de la guerra. Y tengo dos conferencias muy importantes, dos conferencias de la Haya que hablan de la guerra, de cómo se soluciona la guerra. Entonces esto lo manejamos en el siglo XX. Y finalmente, los problemas de la seguridad y los de cooperación internacional trataron y tratan de resolverse en el plano de la organización internacional, que desde comienzos de siglo ha experimentado una aceleración impresionante, hasta convertirse en una de las características del derecho internacional de nuestra época. Siempre les voy a estar repitiendo dos aspectos fundamentales. En este caso voy a manejar tres aspectos fundamentales de las relaciones. Dos aspectos que va a manejar la Organización de las Naciones Unidas, que son la paz y la seguridad internacionales. Siempre las vamos a estar manejando. Y los estados y los demás sujetos del derecho internacional, siempre en la búsqueda de la cooperación internacional. Siempre. Entonces, tengo tres aspectos que van a estar regulados siempre en pleno siglo XXII. Tres aspectos, dos que maneja la Organización de Naciones Unidas, que son la paz y la seguridad internacionales, y los demás estados y sujetos internacionales, todos los problemas que se deriven de la cooperación internacional. Todo esto es lo que vamos a manejar nosotros en el siglo XXI.
Espero que con esto les quede. Esto ya, aquí ya ven. Si ven aquí ya a San Agustín, voy a entrar al análisis específico de creadores y fundadores del derecho internacional. Esto lo voy a ver el día de mañana. Pero hasta aquí vean cómo manejo mi historia muy sucinta, muy concreta, muy chiquita, de cómo empieza a aparecer el derecho internacional y a partir de cuando ya se empieza a enseñar como materia, digamos. Y ya a partir de San Agustín voy a empezar a enseñarles un poquito de distintos autores que hablan de lo que es el derecho internacional y qué aspectos los va a distinguir. San Agustín fue un hombre extraordinario. Más adelante vamos a comentar su obra, por supuesto. Y hago la aclaración. Tengan y tomen nota de cada una de las vidas de estos señores, porque cada uno de ellos tiene un legado importante. Y por eso son llevados y conocidos y reconocidos a través de la historia. Entonces, esto lo dejaríamos para el día de mañana. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, todo bien, gracias. Ok, hasta aquí le pienso dejar porque quiero empezar con los trabajos particulares de los distintos autores. Ellos son creadores y fundadores del derecho internacional. Entonces, cada uno de ellos va a señalar desde su perspectiva, y voy a manejar a muchos santos, que son los que tienen acceso al conocimiento. Por eso el nombre de la rosa es importante que la pudiéramos ver, porque ellos son los únicos que tenían acceso al conocimiento. Son los monjes, son los sacerdotes los que tenían este conocimiento, el acceso al conocimiento. Entonces voy a manejar a muchos de estos sacerdotes, padres, que manejan extraordinariamente el surgimiento del derecho internacional. Entonces, hasta ahí. Ellos van a ser considerados creadores y fundadores. Voy a manejar unos 6 más o menos y se tienen que aprender cuáles fueron los avances de cada uno. Hasta aquí le dejo. No sin antes me despido agradeciéndoles su participación, sus asistencias el día de hoy. Los espero mañana. Cuídense mucho y que tengan un excelente día. Hasta mañana. Gracias, profesora. Maestra, gracias. Hasta luego, profesora. Gracias. Gracias, hasta mañana. Hasta luego.